Dios versus yo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Ahí hay una sanidad. Dice, leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 8: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Tenga en cuenta, Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán fue, vamos hasta el versículo 14, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Gloria a Jesús. Todos conocemos esta historia. Naamán era un hombre muy importante para el reino de Siria, porque a través de Naamán Dios le había dado la victoria a Siria, y eso hizo que Naamán se engrandeciera y fuera grande en su territorio. Su rey, el rey de Siria, lo tenía en muy alta estima porque le había dado la victoria. Sin embargo, Naamán tenía una enfermedad que era leproso. Esa enfermedad, pues usted sabe que nosotros somos vigorosos mientras estamos bien. Cuando llega la enfermedad nos damos cuenta que somos vulnerables, exacto. Y Naamán había tenido esclava tenía una chica que había sido capturada cuando los muchachos salían a la batalla, en bandas armadas, habían salido de Siria y cogieron a una chica que era de Israel y se la llevaron a la casa, y esta servía a la esposa de Naamán. Pero ella estaba allí en ese lugar, y Naamán, miremos la posición. Naamán era un hombre de alto rango. Naamán no era cualquier cosa. Si usted mira el versículo 1, era general del ejército. No era un subalterno, tenía gente a su cargo, era importante. Exacto. Pero él tenía esa enfermedad, y esa enfermedad no le permitía a él hacer muchas cosas. Por suerte, ese pueblo no era como el pueblo de Israel, que los leprosos tenían que estar fuera del campamento, no podían ser tocados. Pero entonces Siria, como tenía otra cultura, Naamán tenía a su esposa, tenía a su familia, y tenía pues todos sus lugares normalmente. A pesar de tener la lepra, tenía una vida normal. Ahora pues ya hay una interpretación también acerca de la lepra en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Naamán, la criada, la chica que tenían de sierva en la casa, mira a Naamán, le dice a la señora: ¿por qué nuestro señor no va a Israel, donde hay un profeta, para que lo sane? ¿Cierto? O sea, usted le dijera algo así usted con una enfermedad, y le dicen: en Bogotá llegó el pastor tal, y ese hombre Dios lo usa en sanidad, y va a ser verídica la sanidad. Usted vaya allá, usted no iría. Uno va. Y yo me pegaba el viaje y no por sanidad, no por conocer al siervo de Dios. Ahora por la sanidad no voy a ir. Y él dijo: bueno, entonces vamos. Y ensilló todo lo suyo y se fue. Pues como él era de alto rango, pues tenía hombres a su cargo, se fue con sus hombres.
y llegó allá y mandó a llamar y mandó a su rey, perdón, primero fue al rey de Siria. Y cuando estaba donde el rey de Siria le dice, bueno, vamos a mandar donde el rey de Israel. Y le mandan carta. Y el rey de Israel, cuando recibe la carta y recibe al leproso, pues usted sabe cómo es la cultura frente a ese tipo de enfermedad. El rey no va a decirlo, vengan, recibámoslo. No. El rey se enojó. Dijo, es que yo no soy Dios que da vida y que mate para que me mandes a mí un problema. Pero él lo que el rey no tenía en cuenta era que en su tierra estaba un profeta de Dios. Estaba un profeta que Dios usaría para darle la victoria a su pueblo, para levantar a su pueblo, para glorificarse en su pueblo, para mostrarle a Naamán que hay Dios en el cielo y que aún había Dios en Israel. Y que los dioses de ellos no eran nada comparado, porque si usted ve a Naamán tenía que hincarse ante su Dios. ¿Sí o no? Cuando él iba al templo de Rimón, él tenía que arrodillarse. Por eso más adelante le dice a Eliseo, que tu Dios me perdone, que el Señor me perdone si yo me hinco o me arrodillo delante del templo de Rimón, porque él tenía que cumplir sus sacrificios y sus cosas en su reinado, porque él era un hombre de alto nivel. Pero nada, eso lo podemos usar nosotros como para referirnos al ego, al yo. Por eso el mensaje Dios versus yo. Y él llega donde Eliseo, donde el rey, y el rey le dice, Eliseo le manda a decir al rey, venga, mándenos para acá, para que ellos sepan que aún hay rey, que aún hay Dios en esta tierra, que Dios está vivo. Así debemos hacer nosotros. Cuando hay un enfermo, no importa, que la gente sepa que Dios sigue sanando, que la gente sepa que Dios sigue restaurando, que la gente sepa que Dios sigue levantando, que la gente sepa que Dios sigue libertando endemoniados, que la gente sepa que Dios sigue quebrantando yugos, que la gente entienda que Dios sigue trabajando porque el poder de Dios está en la tierra aún y no se ha ido. Y eso le dice a Eliseo, y Eliseo no le dice para darse a conocer él, sino que le dice, dígale que venga para que vea que aún hay rey en Israel, hay Dios en Israel. Y hay profeta de parte de Dios. En estas tierras, en estos tiempos, aún hay hombres que Dios usa. Pero él llegó entonces, se paró a la puerta de Eliseo y él pensaba que Eliseo, como él era un alto rango en Siria, entonces Eliseo iba a bajar a hacerle la venia y a decirles, no, Eliseo ni le prestó atención. ¿Sí o no? Eliseo lo que le dijo fue, sí, vaya y dígale que se lave 7 veces en el Jordán. Insulto. Como quien dice, él se fue enojado, por eso el texto dice, se fue enojado diciendo, es que él no sabe quién soy yo. La frase común. Yo soy el pastor Jorge, o sea, y como ni siquiera me va a dejar entrar a su casa. O sea, esa es la palabra, lo que hay dentro de nosotros. A veces Dios tiene que mostrarnos eso que tenemos dentro de nosotros, tanto orgullo, ego por la posición que tenemos. ¿Y cuántos no hay así como en este momento nada más? No estoy malinterpretando el texto, sino que quiero dar una enseñanza. Porque si me voy a la exégesis del texto, pues cambio la enseñanza. Y él llega y se para y dice, bueno, ahora va a salir y como el rey de Israel me rinde también, el rey de Siria me trata muy bien, entonces yo soy un general, yo soy la general, como la general. Yo soy un general, entonces él me va a salir, entonces organicémonos bien. Y el profeta le dijo, yo creo que el profeta estaría en sus quehaceres de su casa, contextualicémoslo, lavando los trastes, y le dijo Yesí, profeta, llegó Yesí, le dijo, llegó profeta, llegó el enfermo. Sí, ya llegó, dígale que se vaya a lavar 7 veces en el Jordán. Así fue prácticamente. Y él se enoja. Es que yo soy el general de Siria, en Siria, pero acá en Israel no. En Israel tenemos un Dios que gobierna.
Y eso muestra que Naamán saca su ego, el yo, ego en griego, el yo diciendo es que el que sana, el que el Dios ha usado, el que Dios ha levantado soy yo. Saca su, ¿cómo es que el pavo real? Saca sus credenciales, exacto, pastor. Porque así somos algunos hombres de Dios. Entonces yo soy, y nos sentamos en la primera fila, el ungido de Jehová. Pero no tenemos humildad. Y Dios nos muestra, y le dice Dios a Naamán, Eliseo a Naamán, vaya y siéntelo. Claro que yo me enojaría también con la condición que tiene ese río de Israel, yo también me enojaría. Un río sucio, cochino, que los moscos estaban por encima de las aguas. Por eso dice, Habaná y Faspar no son mejores que ese río, y allá también no me puedo lavar. Pero es que Dios le estaba diciendo que se lavara en ese. Dios quería quizás probarle la humildad también. Y a veces llega Dios ante a él, a los hombres, a nosotros, con el más pequeñito. Y nos habla. Y como yo soy el pastor, hermano, usted viene a decir a mí, es que yo soy el pastor. Yo soy el que mando. O la hermana que está ungida, que ora todos los días, pero no tiene arrepentimiento en su corazón, también se le para y hermana, es que yo soy la mejor amiga de la pastora o del pastor. Y sacamos el ego. Y Dios a veces nos manda un mensaje tan sencillo con cualquier hermano. Y nosotros lo menospreciamos como menospreció Naamán, el río de Israel, en el cual recibió sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por la vista. Es que para creerle, él tiene que andar con saco y corbata, ¿cierto? Porque si el hermano anda con una camiseta polo y un pantaloncito ahí sencillo, no, eso no tiene unción. Si a veces la unción anda en polo, chico. A veces la unción anda en esas camisas cuello B y no en el saco y corbata. A nosotros nos metieron el evangelio con saco y corbata aquí los misioneros que llegaron de Estados Unidos, pero eso no es la unción. La unción, claro que uno tiene que estar bien presentado también, no se va a mandar a pararse frente a la gente, al menos por respeto. Pero el que anda un sencillito, a veces el hermano de la iglesia que no habla una palabra, es el que Dios usa para reprender al más grande. Y nosotros, y cuando viene y nos reprenden, somos como Naamán, hermano. Yo llevo 20 años orando, no sé cuántos años lleva de convertido. Eso no le importa a Dios para mandarle un mensaje a uno. A Dios lo que le importa es que ese tenga el corazón dispuesto, que ese sea humilde para mandarle un mensaje a los más grandes. Esto le pasó a nuestro pastor allá en Cali, le pasó y se sienta delante de un general, porque ese pastor era un general. Y él está sentado así en la silla y dice, Dios me habló y me dijo que le dijera algo a este pastor. Y él ahí sentado, y dice el pastor que lo volteó a mirar, y él era un profeta, un hombre muy usado por Dios. Y Dios le dijo que le dijera tal y tal cosa. Y él lo volteó a mirar otra vez y le dice, pero es que él es el pastor principal de aquí de esto. Y había una campaña donde había muchos pastores. Y él es un pastor que usted lo miraba, el pastor Hernán, sencillo. Y llegaba en una motico sencillito. Y a veces mucha gente lo menospreciaba. Sí, no, estaba más bonito. Y mucha gente lo menospreciaba. Y Dios le habla y le dice que te lo diga y él lo dice. Pero es que, Señor, este es en general. Yo apenas soy un súbdito, ¿cómo es que se dice en el rango? Un raso. Un soldado raso. Y él es un general. Pero Dios le estaba mandando el mensaje y él por ese miedo no se lo dijo. Y resulta que luego el ministerio, por la arrogancia también que tenía el ministro, se le dividió. A veces se ponen a soltar palabras y a los miembros de la iglesia que Dios no les ha dicho y nombró un montón de profetas en la iglesia
y la iglesia se le dividió. Se le fueron todos los profetas que había nombrado. Y cada uno arrancó con una iglesia. Y a veces Dios nos muestra en esas cosas tan sencillitas, cosas tan grandes. Y Naamán menosprecia el río que le iba a dar sanidad. Si Eliseo hubiese sabido, le había dicho, vaya a Baná o vaya a Farfar y se tira allá y allá va a recibir sanidad. Pero no, le estaba diciendo, ¿era dónde? En el Jordán. Ahí a veces nosotros con nuestro ego, Dios nos está hablando y Dios nos dice, haz esto, Señor, pero es que ¿cómo usted me va a mandar para allá? ¿Cómo lo voy a hacer yo? O sea, Señor, es que míreme, yo que voy a ir allá a ese monte. Pero es que Dios lo está mandando porque allá Dios te va a prosperar. Ahí es donde Dios va a hacerlo y nosotros menospreciamos lo que Dios nos da porque nuestro ego, nuestro yo sobresale por encima. Es que Dios me ha usado a mí en sanidades, Dios me ha usado en liberación. Entonces, ¿cómo que apenas está empezando me viene aquí a hablar a mí? Pero Dios no, Dios está buscando esa generación pequeña, esa generación humilde que diga, Señor, no importa si el río Jordán está sucio o está limpio, yo me voy a zambullir 7 veces porque recibiré la sanidad en el nombre de Jesús. Es la obediencia. No es lo que yo soy en el reino, es la obediencia. Cuando Dios llama al Jordán, cuando Eliseo manda a Naamán a zambuirse, era de enojarse. Hasta yo me enojaría. Hombre, habiendo tantos ríos limpios en Damasco, me manda a tirar esa cochineza. ¿Sí? Y es que él no sabe quién soy yo. Yo soy el general del ejército de mi pueblo. La frase común, usted no sabe quién soy yo. Como pasa a veces con las autoridades de nuestro territorio nacional. Es que yo soy. No, son servidores públicos también. Entonces usted no le puede decir algo porque como es servidor público le dice, usted no sabe quién soy yo, aquí el que manda soy yo. Y son servidores, olvidan su posición. Igual en la iglesia. La gente piensa que porque está en autoridad es el que manda. No, la autoridad se acaba. Pedro dice que la gloria del hombre es como hierba y su flor, y que el hombre es como hierba y su flor es y su gloria como flor de hierba. La gloria se seca cuando la gloria se cae cuando se seca. Entonces, la hierba que se seca es la que se acaba. Eso que tenía la gloria, el conocimiento, se termina. A veces la gente piensa que su vida va a ser eterna y estamos aquí gobernando y siempre. No, los pastores, los ministros, los hombres, los presidentes no son eternos. Todos nacen, dice David, hasta 80 años y 90 los más rudos, los más fuertes, pero todos vamos a morir. 70. Y los más robustos 80. Porque estaba regalando 10 años porque aquí la calidad de vida son 70. Realmente la calidad de vida en Colombia son aproximadamente 60 65 años. Porque usted a los 60 ve la gente ya bien agachada. Y el ego, ¿dónde está? ¿Dónde se queda? Nosotros debemos empezar a caminar en esa humildad, en lo que Naamán fue probado allá en ese río sucio. Así Dios quiere a veces probarnos a nosotros para bajarnos del nivel en el que nos hemos montado y ponernos al nivel que Él nos quiere llevar. Por eso la Biblia dice que el que se enaltece será y el que se humilla será enaltecido. Porque Dios quiere levantar una nación, una generación humilde, que se levante y que no importa donde Dios lo mande, ahí está dispuesto a ir, a sanar, a libertar, a restaurar vidas, sin importar quién se levante en contra del ministerio que Dios le ha dado.
Porque eso es lo que Dios quiere para estos tiempos. Quieren esos hombres que sean sencillos, que sean como Naamán después que se fue a zambullir al río. Después diciendo, es cierto, Dios me dijo algo grande, pero entonces yo me crecí, vuelvo a la humildad y me meto al río Jordán 7 veces. Y como me meto 7 veces, recibo sanidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Darnos restauración, darnos vida, darnos obediencia en nuestro ser para que podamos caminar de gloria en gloria en lo que Él nos quiere mostrar, iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes con la gente que dice, yo estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú me digas. Dele la gloria al Señor. Naamán se enoja porque él conoce su condición de altura. Pero el más alto es Dios. El más alto es Jesucristo. Y Naamán, todo lo que relució en él, fue. Y por eso se ve. Pero por fortuna tenía 2 siervos que le dijo, Señor, pero si el profeta le hubiera dicho, tírese de un árbol abajo, no se tira. Si él le hubiera dicho una cosa más difícil, no la habrías hecho. Claro que la había hecho. Entonces algo tan sencillo como zambullirte 7 veces en el río no lo puedes hacer. Parafraseando el texto y dándole un poco más como las telenovelas, un poco más de dramatismo. Y le dijo, vea, es sencillo. No le está diciendo que mate, usted es un guerrero, usted es un hombre fuerte, usted es un hombre valiente, pero simplemente le están diciendo, métase 7 veces al río. Le dio, sus criados le dieron sopa y seco de humildad. Y Dios a veces nos tiene que hablar así con la gente. A veces Dios tiene que hablarnos, porque nos manda y nosotros no obedecemos a lo que Él manda porque vemos al que nos manda el mensaje. Lo vemos por allá abajo. Es que yo tengo 25 años de cristiano. Yo tengo 30, 40. Yo me he levantado en este ministerio a capa y espada. Ahora usted viene aquí a decirme lo que yo tengo que hacer. Pero es que Dios es el que está hablando. Entonces, como nosotros a veces no tenemos esos siervos que nos escuchan, que andan con nosotros, entonces Dios usa el castigo, la caída, la consecuencia para levantarnos. Y ahí nos damos cuenta de que lo que el hermano o la hermana nos había venido a decir de parte de Dios era verdad. Y lo más verdad es que nosotros sabemos que estamos obrando mal, pero nuestro ego no nos deja. Pero yo creo en el Señor, que va a levantar una iglesia, una generación, que no le importa su posición, que lo que le va a importar es servir a Dios, que no le importa el lugar en donde esté, que lo que le va a importar es obedecer a la palabra que el Señor está dando. Esa es la iglesia, que no importa que Dios lo mande allá a la montaña que dice Tibacuy, no importa que Dios lo manda por allá, allá irá a llevar el mensaje de Dios, porque sabe que cuando camina en obediencia, camina en bendición. Camina en bendición. Y Naamán, ¿qué hizo? Obedeció, al menos porque sus criados lo reconvinieron. Iglesia, hay gente que se está convirtiendo al Señor, pero nosotros por el afán de tener servidores, ni siquiera le damos preparación. Y la gente necesita ser preparada. Mire, yo le digo a usted, cuando usted se mete con el Señor y conoce a Dios, Dios te empieza a mostrar y te enamora. Pero después viene la preparación. Dios a nadie le da un título, un cargo, sin antes formarlo. Y yo he visto hombres y mujeres de Dios que por el afán de tener en el altar gente, montan a cualquiera sin importar si de verdad se han arrepentido, si tienen la presencia de Dios, si no la tienen. Hombre, debemos volver a tener esa unción montada en el altar, que esté allí cantando, saltando, pero ungido, no cantantes bonitos, sino ungidos por el Señor. Porque le digo que una canción de Ana Gabriel y de todos esos cantantes de música secular a cualquiera hace llorar, y no tienen al Espíritu Santo. Necesitamos hombres
que se monten al altar ungidos, que el Espíritu Santo cuando abra su boca ministre a su pueblo. No gente que cante bonito solamente, porque conozco gente que canta feo, pero tienen una unción de parte de Dios impresionante. Y esa gente que no formamos son la gente que más adelante son: yo soy el líder de la alabanza. ¿Sí? Y le damos posiciones. Entonces, como yo llegué a mi iglesia y solamente sirvo, entonces no me toques porque por las nubes. No, debemos ser gente formada, gente que diga: yo comí tierra, pero me mantuve firme con Dios. Yo anduve pasando necesidades, pero anduve firme con Dios. Dios me mostró su gloria, pero anduve firme cuando entré a la prueba. Esa es la gente que Dios quiere levantar. Una gente que obedezca a su palabra, no a lo que dice un hombre. Porque el hombre corta la unción, pero la unción viene del Altísimo. Esa no la corta nadie cuando Él deja ministrar a una persona que con humildad ha sufrido y pacientemente ha esperado al Señor. Porque conoce que Él viene. Y por eso muchos hombres, mire, a mí yo respeto a los hombres que son formados, o no que son formados, no porque que son preparados, pero son modelos de otros hombres. Hablo con hombres pastores, y solo me la pasan hablando de su pastor. El pastor mío es el que hizo esto. El pastor mío es el que hizo esto. Él formó estos módulos. Él hizo estas cosas. Eso no le importa a Dios. Usted se muere y los libros se queman. Eso lo hace el hombre. Me gusta ver pastores que dicen: Dios glorifica a través de mí haciendo esto y esto. Pastores que digan: Dios me usó libertando endemoniados y vamos a levantar una generación para eso. Esa es la generación que Dios quiere. No hombres que hablen de otros hombres, sino que glorifiquen a Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Dele la gloria a Jesucristo. ¿Por qué tenemos que pegarnos con otros? Y habla uno, y mi pastor, ¿y sabe quién es mi pastor? Mi pastor es fulano de tal. ¿Y sabe quién fue? Fue el que hizo este módulo, esto es Dios. ¿Eso qué le importa a Dios? Diga: yo pertenezco a la iglesia de fulano de tal, y voy y adoro a Dios allá. Pero mi pastor se llama Jesucristo. El que me sana se llama Jesucristo. El que me levanta se llama Jesucristo. El que me fortalece se llama Jesucristo. El que me alimenta y respalda su palabra en mí se llama Jesucristo. Yo le puedo dar una palabra a usted, pero si yo ando mal, esa palabra no se va a cumplir. Pero cuando la palabra viene del Altísimo, la palabra se cumple o se cumple. Esa no tiene reversa. Lo único que tiene reversa ante la palabra de Dios es un avión, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no tiene reversa. Por eso Dios no quiere hombres que se enaltezcan, sino hombres que se humillen y digan: Señor, no importa, yo no tengo estudio, no tengo capacitaciones, no tengo nada, pero si te puedo servir en algo, aquí estoy, como dice Marco Barriento en su canción. Yo lo haré, te obedeceré, no importa lo que sea. Naamán tuvo que bajarse de su posición de general para zambuirse en un río cochino. Entonces, no importa, Señor, aquí estoy para servirte. La preparación se la da Dios después. Y eso nos falta a nosotros. Naamán tenía una figura importantísima, pero con todo y eso le tocó zambuirse en un río cochino. Y 7 veces. A veces por estar en lugares altos nos consideramos perfectos y por encima de los demás. Pero Dios a veces tiene que recordarnos de dónde nos sacó. A veces Dios tiene que recordarnos de dónde nos sacó. Mire, he visto, hablando con mi primo una vez, nos hablamos esto. ¿Por qué los hombres, los pastores, cuando están arriba, se olvidan de que salieron de abajo? Y el que falla, se la clavan toda.
no tiene misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Dios, cuando debe restaurar, es la que aplasta como jueces? No es que seamos acólitos del pecado. No. Es reprender al pecado, pero si el hermano viene y se arrepienta, ¿para qué exponerlo al público? Para que la gente hable de él y lo deshonre. Y ahora sí lo matamos del día. Porque eso pasa en las iglesias hoy. Malinterpretamos el texto que dijo Jesús: si tu hermano falla, vaya y hable con él a solas. Pero en lugar de hacerlo a solas, lo exponemos. Y dice la Biblia que si tu hermano se arrepiente, has ganado un hermano. Pero a veces nosotros vamos, en lugar de hacer esto, como yo soy el pastor, me siento aquí y siento al hermano allá y llamo a otros 2 líderes y le digo: hermano, es que usted está haciendo esto y esto, usted anda pecando, usted es un pecador, usted es esto. ¿El hermano se va a arrepentir? No, porque también le está hablando al ego del hermano. Pero si nos sentamos y decimos: hermano, siempre hemos creído en usted. Usted es un hombre en esta iglesia de Dios, pero está pasando esta situación. Y eso a mí me duele porque yo tengo confianza. Vea, las cosas son diferentes. Las cosas son distintas. Y la iglesia solo se enfoca en señalar, porque es que la iglesia es la iglesia de Dios. Y el mundo, al gobierno, al Estado, se le arrodilla. Y a la gente se le levanta en contra. Los hombres de Dios hoy andan metidos ¿a dónde? Buscando posiciones en el Estado. Deje eso para los siervos. Pero a nosotros Dios nos mandó a apacentar la grey de Dios. Que si un miembro de la iglesia quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero usted, que fue llamado como pastor, haga la separación de iglesia y Estado. Porque el Estado se la aplica a todas. Que si un miembro de esta iglesia quiere lanzarse a la política, cuente con mi apoyo. Pero a mí no me va a decir que le va a hacer campaña. Y tampoco vamos a prestar el altar para que se ponga aquí a hacer campaña. Aquí es para adorar a Jesús. Entonces, si necesita una reunión, nos cita en un lugar. Y allá los que quieran llegar. Y si es para hacer campaña, que sea Cristo. Amén. Porque a veces nos quedamos nosotros eso. Y los pastores buscando posiciones en el Estado, cuando les digo aquí entre nos, es más importante la posición que tenemos en la iglesia que pertenece al Estado. Porque una vez usted muera, su posición se acaba y montan a otro. Pero cuando usted muera, ya en el reino de los cielos, su corona no se la van a dar a otro. Esa corona le va a pertenecer a usted, que sirvió al Señor y estaba con Él hasta el último día. A veces nos enfocamos en lugares cuando Dios nos manda a estar humildes. Nada más no esperaba que por su posición fuera tratado así, con menosprecio prácticamente. Él se sintió menospreciado, por eso se enojó. Esa. A veces por nuestra ocasión no nos permitimos ver la gloria de Dios. Por nuestra posición no nos permitimos ver la gloria de Dios. Por la posición que tenemos como el lugar que estamos. Pastor, es que yo mire que yo estaba orando en la iglesia y miré tal cosa. Hermano, a mí Dios no me mostró nada y yo soy el pastor. Pero entonces, ¿para qué está la gente? ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Solamente me ha pasado a mí. Dios quiere darnos su poder, pero nuestro yo quiere superar lo que Él tiene para nosotros. Señor, es que Dios me está diciendo que lo haga así. No, pero es que a mí me ha funcionado esta cosa. A mí me ha funcionado de esta forma. Pero es que, hermano, mire, Dios le está diciendo, mire, yo tuve una visión, o Dios me mostró que hiciera esto, esto y esto. Hermano, qué pena, pero es que a mí me ha funcionado de esta forma. A veces, cuando usted va al pueblo de Israel a leer las escrituras,
Dios siempre tenía una nueva estrategia para la batalla. Dios iba a hacer algo y les mostraba una estrategia. Iba a hacer otra cosa y les mostraba otra estrategia. Dios siempre estaba renovándose. Los que vivimos siempre en la misma secuencia somos nosotros. Hasta para la sanidad Dios es diferente. Para liberación es diferente. Para todo, Dios es diferente y actúa de forma diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios te ha llamado, Él no necesita tu orgullo. Él quiere moldear tu carácter hasta llevar a cumplir la misión que Él tiene para tu vida. Él no importa lo que nosotros hayamos sido. A Él le interesa lo que nos va a llevar a formar a ser. Por eso los que se paran en el altar deben ser formados. Pablo mismo dice que no sea un neófito. Y nosotros en el afán queremos es poner gente a cualquiera. ¿Cuánto tiene de cristiano? Tiene 7 meses. Pero no se le han visto frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso el evangelio hoy está como está. Que no respetan y se montan de cualquier forma al altar. Hacen las cosas de cualquier forma porque no respetan a Dios, porque no han sido formados para Dios. Los formo para montarlos al altar porque los necesito. Si los necesito, oren. Pastores, ministros, hermanos, líderes, hermanos, ovejas de la iglesia, todos. Lo que hace que seamos victoriosos se llama oración. La intimidad y la comunión es lo que hace que seamos victoriosos. No por el afán de ser vistos. Porque la gente quiere que lo vean, pero que lo vea quién. Que lo vea quién, que lo vea el hombre. No, que lo vea Dios y que Dios nos promueva. Que Dios sea quien nos promueva. Aquí estamos orando y vamos a seguir clamando a Dios por la alabanza, pero tienen que ser formados. Conocer la visión en la que Dios nos ha puesto. Una visión de expansión, de llevar el evangelio, de ir por su palabra, de obedecer a las escrituras, de buscar la santidad. Ya eso no se ve en las iglesias, ya no hay santidad. Hoy la gente se monta de cualquier forma a los altares, ya no importa cómo están, si están bien, si están mal, ya no importa nada. Eso se va mostrando porque queremos mostrar que yo soy el que canto bonito, el que predico bonito, y a veces Dios ni se manifiesta. Entonces Dios me usó hoy y yo sigo igual. Pero es que Dios no me respaldó a mí, respaldó su palabra. Cuando usted y yo entendamos que Dios lo que respalda es su palabra, andaremos en obediencia y santidad. El río Jordán era sucio, muy cochino, pero allá le tocó zambullirse 7 veces. Tenía que mantener la humildad. Dios le estaba diciendo, quiero que seas humilde. Que aunque yo lo use y lo ponga arriba, siga siendo humilde. Aunque sea el pastor, el apóstol, el hiper mega ungido, siga siendo humilde. Jesús era Él, Dios, y vino a usar una cosa de Babilonia, que fue lavarle los pies a sus discípulos. Se usó como líder, Jesús, y era Jesús. ¿Quién partía la cena? Jesús. Él les partía el pan y era Jesús. Y les estaba enseñando y era Jesús. Ahora nosotros, porque Dios nos saca de ser el que estaba sentado y nos ponen a limpiar el baño, porque esas son las formaciones que daban anteriormente, y después de limpiar el baño, ¿qué hacía el hermanito? A barrer la iglesia, y después si lo hacía con amor, entonces el pastor estaba analizando lo que era una persona humilde y lo iba escalando. Hoy ni hay ese tipo de formaciones. Hoy le dice usted a la gente, hermano, hágame favor y recoge esa silla. ¿Y acaso se exclama el pastor? Sí. Eso es orgullo, arrogancia. Dios no nos mandó sino a servir.
El que quiere ser el grande, que sea que el más pequeño. No se olvide. Y cogieron a Naamán y lo bajaron de esa nube de general y lo tiraron al Jordán, que estaba bien cochino. Sí, David fue ungido rey, ¿sí o no? A los 16 años. Y cuando David vino a gobernar, habían pasado 30 años. 30 años huyendo. Tuvo que aprender, porque Dios lo ungió, pero de una vez no lo puso en el trono como a Josías, que lo puso a los 8 años. Por eso mismo es la formación. Porque cuando usted no es formado por Dios, cuando usted no es formado en humildad, usted anda con ego. Pero es que Dios, ¿qué hace? ¡Tau! Y lo baja de allá. Y David fue elegido rey. Y seguramente David no siempre había sido el niño de su casa, el niñito, el mimado por su papá, por Isaí. Y cuando David es elegido rey, ungido como rey, Samuel dijo de una vez: yo vengo a esta casa a ungir al rey de Israel. Y Samuel, ¿y qué hizo? Dios? Le dijo: si Dios monta a David como rey, David va a aplastar al pueblo. Porque David nunca había conocido el sufrimiento. Pero ¿qué hizo Dios? Lo llevó al trono, a la casa del rey. Viva allí un rato, tóquele el arpa. Y después el rey lo quería matar. ¿Qué hizo David? Empezar a correr. Ahí sí, durante 30 años, huyendo para salvar. Sabiendo que ya no tenía mamá y papá, empezó a ser formado por Dios en el desierto. Y cuando lo posicionó como rey, ya David estaba formado. Y aún así, censó al pueblo cuando Dios le estaba diciendo que no lo hiciera. Y era David, pero Dios lo tuvo que formar para bajarle el ego. Pablo sentaba a los pies de Gamaliel, instruido a los pies de Gamaliel, un sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Dios? Era un erudito. Pablo era un erudito de la palabra. ¿Y qué hizo Dios para mandarlo? 14 años lo tuvo aprendiendo. 14 años. Entonces nosotros, ¿por qué no permitimos que Dios forme a los siervos que van a montar al altar? Pero es que mientras se va formando, él puede ir cantando. No, que Dios lo forme y que cuando esté preparado, Dios lo monte. Dios lo monte. Cuando Dios nos puso a predicar por fortuna, el pastor de nosotros era chapao a la antigua, como le llaman ahora, anticuados. Entonces ese pastor, ¿qué hizo? Nos empezó a dar garrote, y a dar garrote, y a dar garrote. Y nos trataba duro, tan duro nos trataba que muchos se fueron de la iglesia y salimos de la iglesia heridos con el pastor, adoloridos con el pastor. Y yo conozco al pastor Luis y a veces hablamos y nos decimos: esa formación del pastor nos sirvió. Y salimos golpeados. Yo un día le dije a él: voy a ir a hablar con el pastor para pedirle disculpas porque yo me fui. O sea, fue tan duro el trato que nos dieron que yo me fui de la iglesia. A mí no me van a tratar más mal. Pero después un día le dije: voy a ir a hablar con el pastor y a pedirle disculpas por tales y tales razones. Y hablando nosotros allá, y eso se levantó y fuimos. Y me disculpé con el pastor. El pastor nomás, el pastor Carlos, era quien nos formó. Nomás se medio sonríe de un lado siempre que uno le está diciendo las cosas, nomás se medio sonríe. Y hoy nosotros damos gracias. Pastor, me voy a vacaciones. Hermano, en el reino de Dios no hay vacaciones. Pero voy a ir a visitar a mi familia. Usted se puede ir si quiere, pero en el reino de Dios no hay vacaciones. Y si usted se iba, cuando usted llegaba estaba en disciplina. Pero voy a visitar a mi familia. Estaba en disciplina. Y paraba su mes en disciplina por haberse ido. Porque el reino de Dios no se deja tirado. El ejército no se deja tirado.
Y cuando Dios le permita a usted ir a su familia, Él le pondrá en el corazón las cosas. Y así fuimos aprendiendo y fuimos siendo formados. Y por eso usted ve al pastor y que somos hay muchos pastores que salimos de manos de amor a pastorear y hemos estado allí pegados a la brecha porque esa formación nos ha servido. Dura, pero nos ha servido. Usted llegaba del pastor Carlos, pastor, yo tengo esta visión. Sí, hermano, sí, yo tengo esta visión y vamos a hacer esto. Listo, vale. Se paraba el mes. Y usted contento diciéndole lo que iba a hacer y Y después que usted ya le pasaba la emoción de mí, el pastor ahora sí. Hermano, ¿qué es lo de lo que iba a hacer? Ay, no, pastor, ya se me olvidó. Ahí estaba la formación. Y él decía Dios es experto matando emociones. Lo hacía él. Pero me formó a mí, me sirvió, que yo ya no me muevo bajo la emoción, sino que voy con los pies en la tierra. Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde vamos? Porque eso es lo que Dios quiere. Hombres formados por Él, no formados por otros hombres. Porque el hombre lo enaltece y hablamos solamente del hombre, pero tenemos que hablar de Jesucristo, que tiene el poder y la gloria, iglesia. Es de Él que tenemos que hablarle. Deje la gloria a Jesús. Es de Él. Y es primera vez que hablo del pastor. Dios nos muestra el final, pero no nos va a mostrar el camino. Él no nos va a mostrar el camino, pero sí el final. Voy a hacer de ti, le dijo a Abraham, una generación grande, pero te voy a formar. A David vas a ser rey, pero te voy a formar. A Pablo, te llevaré, voy a hacer un trabajo grande, le dijo a Pedro cuando lo va a ungir, a orar por él. Voy a hacer un trabajo grande, pero tiene que padecer. Dios te dice, vas a ser grande, pero nos forma. Dios nos forma. Dios, es que yo soy cristiano, yo me convertí hace 2 días y ya mañana estoy realizando el evangelio. Esos son los primeros que azotan a la gente, porque no tuvieron formación. Hay que dejar que Dios obre en la gente. Y nosotros como pastores, como líderes, orar, Señor, te ponemos la vida de este hermano. Y estar orándole, orando. Porque la desintoxicación del cuerpo ante el pecado no es de un día para otro. Porque nosotros tanto tiempo que anduvimos haciendo lo malo, desintoxicarlo en un momentico no va a ser fácil. Y montamos a que todavía no se ha desintoxicado. Dios llega inmediatamente, pero para llegar a la santidad hay que ir en el camino de la santificación para poder rendirnos ante Dios. Amén. Dios llevó al trono a José, pero lo formó. Bien mimadito que era José, consentido por Jacob, pero Dios dijo, si lo monto en el trono, lo daño. ¿Qué hizo? Lo formó para poder montarlo en el trono. Así hace Dios con nosotros. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres que han sido formados por Él. Allá en lo oculto, como dijo David, en lo oculto, que le hizo entender sabiduría. Allá es donde Dios está formando esos hombres y mujeres que va a presentarle a esta generación de orgullosos diciéndole, estos son mis siervos. Y a más de uno le va a pasar como Elías. Solo yo quedé. Solo yo. Y Dios le va a tener que decir a más de uno, bájate del monte, papi, porque tengo 5,000 que no le han doblado rodillas a Baal. ¿Sí? Eso lo va a hacer Dios. Entonces va a bajarnos a los pastores que tenemos el copetón alto, nos va a bajar el moñito para hacernos sentar y ver que hay nuevas generaciones de 5,000 que no han doblado rodillas. Aún ancianos, hombres, mujeres que han servido a Dios de por vida, pero que no se conocen. Y han hecho que ministerios crezcan,
pero no se conocen. Ni en la misma iglesia los conocen. Esos son los que Dios está levantando. El pastor figura, pero uno figura al frente, pero no sabe lo que hay atrás orando por el pastor. ¿Cuánta gente orando por ese varón? Pero aquí el que manda soy yo. Y la gente, las hermanitas orando para que el pastor, para que Dios use a su pastor. Señor, usa al pastor que va a ir a la iglesia mañana. Y están las hermanitas orando y el pastor aquí el que manda soy yo. ¿Sí? Realmente el ministerio de intercesión es el que levanta la iglesia. Usted se imagina los pastores sin oradores en la iglesia. Caemos en fornicación, en todas las cosas que hay. Porque el pecado está a la puerta. Entonces nosotros creamos a Dios y seamos como esos siervitos de Naamán que le dijeron, jefe, es que no le pide cosas grandes, sino que te pide a Dios. Humilde, obedezca, humildad, obedézcale a Dios. Amén. Sí. Amén.